7 de la mañana, 9 minutos. Este mes, noviembre, es el mes de la eliminación de la violencia contra las personas transexuales. Y quizás todos los acontecimientos de los últimos días, el gran paro nacional, los acontecimientos de las elecciones, nos han hecho que pasemos esto por alto. Y aquí vamos a tener que tratar de enmendar ese error en Despierta Bogotá. Por lo demás, mañana es el Día Internacional por la Memoria Transexual. Y dentro de los fenómenos de violencia de género, la violencia contra las personas trans ocupa un renglón muy preocupante, no solo por la fuerza de la agresividad psicológica, sexual, física o por omisión contra ellos o ellas, sino por la invisibilidad a la que son sometidas sus demandas, ellos como seres humanos plenos de derechos. Pero las cosas han cambiado en Colombia y en el mundo, como veremos hoy. Pero no nos neguemos tampoco a darnos cuenta de que a este país le falta mucho camino. Según la organización Colombia Diversa, en 2017, son los últimos datos que encontré, se registraron 96 violaciones de derechos a personas trans, 95 dirigidas a mujeres y 11 a hombres. Hubo 35 mujeres trans asesinadas este año, pero incluso la Fundación de Grupo de Acción y Apoyo a las Personas Trans, que la GAT, dice que esto, un momentico, las cifras son preocupantes, pero esto es solo la punta del iceberg. Hay un subregistro impresionante en Colombia. Entre otras cosas, porque las autoridades todavía no sabemos cómo manejarlo, cómo registrarlo. Muchos casos se registran como en ese despreciativo lío de faldas, problemas pasionales, y de esa manera no se ve la profundidad del fenómeno. La discriminación es otra cosa. Un fenómeno incluso más difícil de demostrar, pero que es evidente para un buen observador. Discriminación en el trabajo, en la salud, en el hogar, en los colegios o en las calles. El grueso más importante de personas trans, aquí en Colombia, por ejemplo, vive en contextos muy difíciles, de muy bajos ingresos y pobreza. La conversación de hoy se la vamos a dedicar a romper muchos tabúes y a conocer porque nuestro miedo proviene de la ignorancia. Hoy tenemos una invitada de lujo. Nos está visitando por estos días en Colombia Carla Antonelli, diputada de la Comunidad de Madrid, España, la primera mujer trans que logra un cargo semejante en este país y la segunda que lo hizo en Europa. No es solo una activista política en favor de las comunidades vulnerables, también es una reconocidísima actriz en su país, en teatro, en cine y televisión. También es periodista, ha dirigido medios de comunicación, es conferencista en escenarios nacionales e internacionales. De hecho, mañana va a ser ponente en la Universidad Jorge Tadeo Lozano dentro del Día Internacional de la Memoria Transexual. Más adelante va a llegar nuestra otra invitada para poner desde el lado de Colombia una perspectiva. Pero Carla, estoy absolutamente feliz de saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, el placer es mío, un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, me ha tocado llegar en momentos tan especiales para aquí, para Colombia, pero una semana bastante intensa de encuentros con colectivos, con ONG, que me han transmitido el trabajo que se está haciendo, todo aquello que también queda por hacer y todo este análisis que has diseccionado tú es completamente cierto. Hay una realidad, que hay gente con ganas de crecer, que si las administraciones le tienden la mano, ellas lo cogen, porque lo he visto, pero es verdad que hay un alto índice de personas en unas situaciones de pobreza, en unas situaciones de calle, que no han podido incluso cursar estudios, pero que aquellas personas que le han ofrecido la oportunidad han terminado sus titulaciones, lo cual da muchísima esperanza. Y de fondo esta lamentable lacra de los incidentes por odio, por LGTBI-fobia, por transfobia, los transfeminicidios, unas cifras absolutamente insoportables, porque la verdad es que nos matan, la verdad es que nos asesinan. Ayer estuve en el centro de la zona de alto impacto y la verdad te conmociona y te emociona ver todas esas caras de esas personas que estuvieron vivas y que son seres humanos y que fueron asesinadas por el mero hecho de ser mujeres transexuales. Si tú me permites, Carla, voy a empezar con algo bien básico para que nos pongamos, porque, como decían, hay una ignorancia que a veces, de todos nosotros, que a veces parte desde lo más elemental. ¿Qué es una persona trans? ¿Qué es? Una persona trans es un ser humano
que te sientes, te autopercibes, no ves no ves más allá, sino de quién tú eres, y tú eres una mujer o tú eres un hombre, y que no se corresponde con los genitales ni con el sexo anatómico externo que te asignaron al nacimiento. Entonces, cuando ya tienes edad de pronunciarte, tú te vas reafirmando y pronunciando, ¿no? Lo que sucede es que aquí hay una cuestión atávica, tal vez de miles de años, de exclusión, de discriminación y de no entendimiento. Pero que ¿cómo se combate esto? Esto se combate con la pedagogía, con la información, porque al final esta sociedad, la sociedad de este planeta, es una sociedad que tenemos que habitar todas y todos. Y es una sociedad donde las diferencias nos tienen que enriquecer, nunca distanciar. Tú has lanzado al aire una cuestión, que es el odio. Entonces te haces la pregunta, ¿qué es el odio? ¿Por qué alguien odia a alguien? ¿Por qué alguien odia a alguien por ser negro? Por ser por trans, el hecho de ser. Por o sea, el hecho de ser. No lo conozco, ni siquiera he pasado palabra con ella o con él, pues con esa persona, pero la odio, simplemente. Es algo inexplicable, ¿no? Posiblemente si profundizas es el miedo a lo desconocido. Que todo aquello que el ser humano, no llega a colocar en una estantería o lo que es un fiel reflejo de sí mismo, de lo que ve en el espejo, a lo largo de la historia de la humanidad se ha tendido a estigmatizar, a excluir y, cuando no, a exterminar, ¿no? Como desgraciadamente hemos visto en auténticos genocidios de poblaciones. Entonces, ¿cuál es la herramienta? Vuelvo a profundizar, y la herramienta es la pedagogía. La herramienta es la información de que esto es una manifestación más de la diversidad del ser humano y que todas y todos nos tenemos que nutrir de nuestras diferencias. Porque yo me hago una pregunta: ¿cuántas mentes brillantes se ha perdido la humanidad con estos genocidios como el Holocausto nazi? ¿Cuántos grandes descubrimientos nos hemos dejado por el camino? ¿Cuántas personas trans no se les ha dado la oportunidad de estudiar y de poder acceder al mercado laboral? Porque hay tantas primeras veces. ¿Cuántas mujeres, a través de la historia, por poner el ejemplo que puede ser más evidente, que fueron recluidas en sus hogares, en el silencio, exacto, en los haremes de los sultanes, en los conventos, monasterios, incluso, pero a pesar de eso, Sor Juana Inés de la Cruz, tantas mujeres que han salido adelante? Y eso, pues vuelvo y digo, como para apoyar lo que estás diciendo, se nos ha perdido y nos hemos perdido nosotros como humanidad, ¿no? Las silenciadas, las grandes silenciadas, porque es que estas historias convergen, ¿no? ¿A cuántas mujeres se ha capado, se ha impedido su normal desarrollo y nos hemos perdido grandísimas científicas, grandísimas escritoras, literatas, y que aún así, avanzaron las que pudieron, incluso firmando con seudónimo, porque evidentemente no podía ser que una mujer fuera una escritora de renombre, una pintora de renombre, pero todas estas heridas son las que tenemos que nosotras y nosotros subsanar, ¿no? Y al mismo tiempo dar las oportunidades, porque en este caso el colectivo trans solamente está pidiendo una oportunidad, que las administraciones le den una oportunidad, la oportunidad de estudiar. Yo vengo de un país que hace 40 y tantos años tuvimos una dictadura de un genocida que se llamaba Franco, que por fin lo hemos sacado del Valle de los Caídos recientemente y afortunadamente, porque era una infamia que el verdugo estuviera enterrado con sus víctimas. Porque el Estado español dijo, ese monumento es para las víctimas, no para una sola persona. Exacto. No construimos todo un monumento para una sola persona, por lo tanto vaya a otro cementerio, pues no con todo el respeto, pero no ahí. No podíamos estudiar las personas trans, era una quimera. O sea, yo dejé los estudios en el bachiller, luego los retomé, o sea, todo lo que pude estudiar posteriormente. Y las personas que tienen una carrera universitaria hoy en España son personas que hicieron una transición tardía, pero se les dio una oportunidad y la cogieron. Como ahí tenemos premios Nobel de física, personas trans, primera ministra
en Taiwán, en la Casa Blanca, etcétera, etcétera. No es que no tengamos capacidad. Lo que no tenemos es falta, digamos, de oportunidad. Es que me acuerdo de, por ejemplo, cuando usted hablaba de escritoras ya mujeres, no trans. Mujeres no trans. Mujeres no trans, que decían, que usted decía, estas mujeres no trans, para los editores se morían de miedo de que sus libros no se vendieran. Louisa May Alcott, que escribió, por ejemplo, Mujercitas, sus libros los tenía que vender como L.M. Alcott. Claro, una sociedad del Entonces, patriarcado. no, LM, si usted quiere creer que es un hombre mejor. Claro, claro. Entonces, eso, por ejemplo, en la literatura hay unos casos muy interesantes que hablan mucho de esa invisibilización de la mujer, trans o no trans. Laura Weinstein es directora ejecutiva de la Fundación GATT, que es el Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans. Ella es defensora de derechos humanos, una lucha que se ha centrado principalmente en la defensa de los derechos de las personas trans. También trabaja con niños y niñas trans y, muy importante, con sus familias. Laura, qué placer saludarte otra vez. Hola, qué bueno volvernos a encontrar en este espacio. Realmente para mí es un placer volver a estar acá y ahora con Carla. ¿Qué tal esto? ¿No? ¿Qué tal la visita? Fenomenal, me parece maravilloso poder que ella esté acá. Creo que es uno de los privilegios más grandes que tenemos como personas trans porque es un ejemplo. Sí. Vuelvo a hacer una pregunta. Yo le hice a Carla una pregunta muy básica. Le pregunté qué era una persona trans. Y porque queremos poner elementos básicos, porque creo que nos hace falta muchísima pedagogía y entender a ver si se nos quita el miedo. ¿Una persona trans es una persona disfrazada? No, no es una persona disfrazada, es una persona real, tan tangible como cualquier otra, que a partir de algo propio decide construir para construir. Exactamente, no es que se decidió poner una peluca, no es que se decidió poner unos senos, pero digamos, porque existe ese fenómeno en otro tipo de personas, pero es distinto. Hay algo que es importante decir, es que no somos una caricatura, ¿no? Exactamente. No somos una caricatura absolutamente de nada, somos personas tan reales, que tenemos rostros, que aquí estamos sentadas y dialogando contigo, dialogando con los demás, vamos a diferentes espacios, a diferentes lugares, pero simplemente parte de una necesidad propia para construir su género. Es decir, hacemos una deconstrucción de un género impuesto, porque es que a nadie le permiten decidir quién quiere ser, simplemente a partir de una genitalidad con la que nace el individuo, se le impone una carga enorme de quién debe ser. Y hay personas que decimos definitivamente esto no es lo que soy, yo soy esto. Y el problema es que cuando nacemos con ciertas características, con cierta genitalidad, se nos da también un poder, pero hay quienes decimos esto no es lo que queremos y muchas veces bajamos en esa escala social y muchas veces se nos ponen en lugares absolutamente complejos, difíciles, de violencia, y eso es precisamente lo que hacemos constantemente, denunciar estos crímenes y estas acciones que se llevan en contra de las personas trans. Porque hay una cosa, el proceso de mujeres u hombres trans, porque también esto es otra cosa, en este momento tenemos a 2 mujeres trans, pero podríamos haber hablado, no encontramos, ustedes 2 nos aceptaron la invitación, hombres trans, es decir, hombres que nacieron en un cuerpo de mujer y no se sienten identificados y hacen un tránsito. Un tránsito, sí. Pero yo creo que es importante decir que no existen cuerpos, no existen cuerpos de hombres o de mujeres con unas características primarias con las que nacemos, pero en realidad este cuerpo se deconstruye, con una genitalidad, con unas características primarias, pero eso no es lo que hace. Digamos que tenemos un problema muy fuerte y es que la gente ha creído que los seres humanos nacemos y punto. No, los seres humanos estamos en una constante evolución, en un constante tránsito y lo vemos constantemente. Carla, ¿sabes dónde está el disfraz? ¿Dónde? El disfraz estaría en no mostrarnos realmente como quienes somos. Yo muchas veces digo a esa gente que dice que es un capricho de buena mañana, que amaneciste un día. Nosotros le decimos aquí sinvergüencería. Sí, sinvergonzonería en canario, que se acerca mucho. Porque ella es canaria, de las Islas Canarias. De Güímar, ¿no? De Güímar. Maldito capricho, este capricho que supuestamente en países donde nos persiguen, nos lapidan, nos ahorcan, nos asesinan, con las tasas de asesinatos que hay aquí en Colombia, aún así nos mostramos.
nos mostramos al mundo tal cual somos. Maldito capricho que nos lleva muchas veces a la muerte o a unas situaciones absolutamente intolerables. Claro, y ese es otro proceso como muy doloroso, ver que hay hombres y mujeres transexuales que dan incluso su vida, porque dicen, prefiero morir. A no ser. A no ser. Casi nada. Exactamente. Casi nada. Sí, prefiero morir a no ser. Muy bien, entonces ya tenemos todo este proceso. ¿Y por qué se habla de un tránsito y se define? ¿Ustedes se definen, Carla, como un tránsito? ¿O no, ya como...? Ajá. No, yo personalmente, o sea, ya tienes unas edades, yo he cumplido 60 este mes de julio, donde te has quitado muchas capas y muchas costras de encima. Yo siempre he sido quien he sido, y he sido una mujer, y he sido Carla. Otra cosa es que hayas tenido un proceso y evolución física para adecuar a lo que tú, cómo te sientes, ¿no? Pero Carla nunca fue otra cosa que Carla. Sí. Ya estuviera en un proceso de infancia donde sí. Aún no había iniciado ningún tratamiento hormonal ni absolutamente nada, pero no por eso mi ser, mi esencia, seguía siendo Carla, lo único que la adecuas físicamente. Sí, Carla, esto que estamos hablando y que nos está diciendo Laura Weinstein, ahora, aquí en Colombia se ha llamado, por quienes no entienden, ideología de género. Hoy estamos en una clase de ideología de género. Esto es muy bueno, es que me hace mucha gracia eso. Bueno, y quería saber qué piensas de eso, qué piensas de ideología de género, en qué sentido. Y se dice básicamente, lo que se está haciendo es educando a nuestros niños para que vayan en contra de la naturaleza. Si un niño se educa así, con ese ejemplo, va a ser influenciado. ¿Qué piensas? Mira, pienso que es una memez, sencillamente. O sea, ideología de género, como si esto fuera una cuestión ideológica, política. También hay que ver de dónde proviene la palabra ideología de género, que fue con Ratzinger, que fue el primero que abrió la veda hacia las personas trans, digamos, dentro de la iglesia, que no existíamos. Existían las personas homosexuales, donde había una verdadera obcecación y obsesión, ¿no? Que de pronto abre esta cuestión de la ideología de género. Esto de que contagiar, convertir, reconvertir, es una absoluta memez. O sea, las personas somos quienes somos. Nadie va a convertir o a reconvertir. Lo único que se está diciendo es que se eduquen a las niñas y a los niños en el respeto. La pregunta es, ¿qué problema hay que nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros niños sean educados respetando la diversidad? Que el día de mañana estemos creando una sociedad donde todas y todos quepamos. Hombre, por cuanto menos te hace pensar que lo que se pretende es perpetuar las discriminaciones históricas, ¿no? Y también es algo todavía más mundano y más preocupante, que lo que quieren es perpetuar una ideología del odio, porque yo ante la ideología de género hablo de la ideología del odio, que al final es una forma de chiringuito del que han estado viviendo demasiados años, y yo diría que demasiados siglos, atemorizando a la gente y siempre buscando culpables a los que perseguir, masacrar o asesinar. No, señoras, no, señores, no hay ideología de género. Lo que hay es el respeto a las diferencias, y nuestras niñas, nuestros niños, porque también nosotras fuimos niñas, porque también nosotras y nosotros somos familia, no caímos de una higuera. Es que parece que esto de la familia se lo apropian de una manera como las banderas en ciertos países. Nosotras y nosotros conformamos familia. Yo tuve madre, tuve padre, no nací en una higuera. Por lo tanto, respetemos. Lo de la ideología de género no es más que la ideología del odio transformada y edulcorada que nos la pretenden hacer vender. Por lo tanto, sí, no toquen a nuestros niños y nuestras niñas. Me apropio yo de ese lema falaz. No toquen a nuestras niñas y a nuestros niños. Déjenlos crecer en libertad. Que se acabe aquella época donde nos ponían electroshock. Que se acabe aquella época donde nos encarcelaban, como en España,
con la ley de peligrosidad social, que se acabe el odio. Que si no era peligrosidad, era escándalo público, ¿no? Y luego la figura del escándalo público. Y yo pregunto, si muchas veces quienes están argumentando y sustentando esta frase se supone que provienen de un trasfondo, de un dogma, ¿alguien está a favor del odio? ¿De odiar al semejante? Yo, hasta donde pude leer ciertos libros, decía amar a tu prójimo como a ti mismo. No sembrar el odio a tu prójimo como si no lo conocieras de nada. ¿Es distinta la orientación sexual a el género? Sí, completamente. Digamos que, por eso digamos que también tenemos una dificultad, y es que todo el mundo piensa que cuando hablamos de personas LGBT estamos hablando de personas trans, y no, resulta que tenemos unas necesidades específicas, una agenda política diferente, que históricamente hemos trabajado juntos y juntas porque hace parte de una reivindicación, pero las necesidades son diferentes. Pero también es importante decir que esto no es solamente de las personas LGBT, las personas heterosexuales, cisgénero también tienen una orientación sexual. Lo que pasa es que no se incluye allí, pero también se tiene. Entonces yo creo que es importante entender que una cosa es la orientación sexual, que es hacia quién me siento atraído, quién me gusta, con quién disfruto, con quién lo paso bien, y otra cosa es esa identidad que tú construyes. Entonces por eso digamos es independiente, por ejemplo, que tú te sientas mujer y eres una mujer, independiente de a quién escoges como pareja. Como pareja. Podrías haber escogido una mujer o puedes haber escogido un hombre. O un hombre, sí. O cualquier otra forma de ser. Porque digamos que aquí lo que realmente nosotros le apostamos es a la posibilidad del ser, más allá de cualquier cosa, es decir, las libertades. Por eso cuando Carla hablaba precisamente sobre esto de la ideología de género y se planteaba esto no es sino una mentira, ¿no? Y es un discurso de odio que muchas y muchos niños han crecido escuchándolo. Imagínate tú cómo te sientes en una casa donde hablan todo el tiempo de que ser homosexual es malo, que ser una persona trans es malo, que es dañino, y esta persona no puede decir y expresarlo. Crece con un dolor muy fuerte. Nosotros venimos de familias donde tuvimos que escuchar todo el tiempo que esto era malo y nos hizo muchísimo daño. Por eso una de nuestras apuestas organizativas como GAT es precisamente trabajar con niñas y niños, porque estos niños y estas niñas merecen vivir vidas diferentes a las nuestras. Sí. Yo te diría, es más, que de cada muerte, de cada asesinato, de cada paliza, no solamente son culpables quien levanta el arma y nos asesina, son también corresponsables y culpables quienes fomentan la ideología del odio, que de alguna manera le ponen virtualmente el arma en las manos, porque nunca mejor dicho, las palabras las carga el diablo. Exactamente, ahí iba yo. Esto de, pero si es solo un chiste, si fue solo una risa, fue solo un comentario, pero no sabemos a veces la dimensión que puede tener y la carga peligrosa que puede disparar ese comentario, porque se trata de prender un fósforo en una estación de gasolina. A la gente se echaba las manos a la cabeza en Estados Unidos cuando un señor cogió una recortada, se fue al Paso y se fue a matar hispanos, como quien iba a matar al jilguero. ¿Y eso qué fue? ¿Sucedió solo? No, esto fue una campaña de odio por Trump contra los hispanos que estaban llegando a Estados Unidos, que nos señalaban como que éramos ladrones, violadores, de todo tipo de delincuentes. Entonces, bajo este discurso de odio, un señor va a coger una recortada y mata a no sé cuántas personas. Las palabras son muy peligrosas y no son inconscientes. Quienes están fomentando la ideología del odio son muy conscientes. Por eso, tanto se debe de penalizar, digamos, al que empuña la pistola como a quien se la carga desde las propias palabras. Por eso yo quiero decir aquí, en estas reuniones que he tenido estos días con los colectivos, que hay una demanda, y yo creo que es necesaria que llegue a este país, a Colombia, una ley integral de transexualidad, una ley integral de identidad de género, donde se acometa, digamos, todas las situaciones donde se están infringiendo y vulnerando los derechos de un colectivo que son exactamente igual de colombianas y colombianas como el resto de la población y que están ayudando a salir adelante este país.
con medidas en el ámbito educativo, medidas contra la transfobia, medidas en la sanidad pública, en una palabra, acabar y erradicar la discriminación. Allá voy, porque es que podría haber una persona que dice, está bien, vuélvanse, está bien, asuman su género y ya. A ver cómo los trata o las trata el sistema de salud. Espantoso. Por eso, cómo las trata un médico, cómo las recibe el sistema de salud, cómo lo reciben a usted ya en un pasaporte, en una cédula, pero los organismos de control, y hable usted de la policía o de la fiscalía, ese tipo de cosas. ¿Cuál es esa sensación aquí en Colombia? No, es espantosa, es terrible porque te hacen las mil preguntas. Por ejemplo, en mi caso, que he tenido que recibir todo este año mucha atención por un proceso de cáncer y demás, a veces es más importante entender quién soy o qué tengo en medio de las piernas que tratarme, ¿no? Entonces, ahí ya hay un problema, la falta de reconocimiento de la identidad, la falta de reconocernos, y creo que el Estado está en mora de esto. Ya hay un protocolo que el Ministerio de Salud tiene, pero no lo ha querido sacar del closet, para atención amigable para personas trans, y nosotros seguimos denunciando que eso es importante que se ponga sobre la mesa, ¿no? Estas necesidades que tenemos particulares, porque precisamente la salud nos ha afectado terriblemente a las personas trans, tanto así que hacemos malos procedimientos en nuestras vidas, precisamente porque no tenemos una atención, porque el sistema de salud no se presta para eso, porque siempre se habla de que es una cosa estética y demás, pero el problema es que no la atienden, pero cuando alguien va producto de malas prácticas, la atienden ya donde no hay salvación, donde no hay cura. Entonces es ilógico, deberíamos prevenir para que estas cosas no pasen, ¿no? Es mucho más sencillo. En otras palabras, lo que está diciendo ella es que al final sale más caro arreglar los desaguisados que si en realidad tuvieses dado una atención sanitaria adecuada, que lleva a la autohormonación de las personas trans sin un seguimiento. ¿Qué sucede? Que luego, si no hay un seguimiento, tienes problemas secundarios. Y luego la sanidad pública te tiene que atender, en este caso ya obligatoriamente. Si somos inteligentes, claro, le va a salir más caro a la sanidad pública. Si lo miramos desde el punto de vista pragmático, en números solo sale más caro. Sale más caro, sale más caro. Pero ¿qué pasa? Que aquí hay una cuestión de exclusión, evidentemente, de discriminación y de desconocimiento. Precisamente las leyes integrales de transexualidad, entre otras medidas, llevan la de formación a profesionales, sensibilización a profesionales, campañas de sensibilización en todo el Estado hacia las personas trans, donde haya una concienciación de que al final somos una más, pero lo que no queremos ser tampoco es una menos. Carla, usted ya ha venido a Latinoamérica un par de veces, pero creo que esta es la primera vez que viene a Colombia. Pero vengo en el sendero del fallecido y amado compañero Pedro Cerolo, que tantas veces vino aquí a promover el matrimonio igualitario. Sí, así es, Pedro Cerolo. No podía dejar de nombrarlo, sí, eso es cierto. Pedro Cerolo. Bueno, pero es la primera vez que viene a Colombia. Usted lleva ya 3 periodos como diputada en la comunidad, Asamblea Madrid. Ahí sí me confundo de los nombres porque aquí dice, pues sí, es la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Exactamente. ¿Qué diferencias ha encontrado? ¿Está muy lejos Colombia de la realidad que vive España para las personas trans? Hay situaciones absolutamente paralelas y las estábamos comentando el otro día. Nuestras vidas, nuestros problemas, de una forma global hay tremendas similitudes. Es verdad que no puedes hacer un agravio comparativo a que te corten el cuello o te peguen un tiro. No estamos hablando de esto. Pero los desarraigos familiares, gente que ha sido echada de sus casas, el desprecio social, la falta de oportunidades, sobre todo la hemos vivido personas que vivimos un tardofranquismo y unos albores de la democracia en España. Luego hay otras diferencias, evidentemente. Yo, aquella España donde era impensable que las personas trans pudiéramos estudiar bachillerato, porque íbamos a la cárcel de otra manera y no podíamos transitar en ese momento allí. Hoy en día niñas y niños están estudiando primaria, secundaria, niños y niños trans, adolescentes en universidades, terminando carreras, una gran movilización de movimiento de padres y madres
defendiendo a sus hijos a muerte y a capa de espada y protegiéndolos, cuestiones que muchas personas desgraciadamente no pudimos sentir o no pudimos vivir por las circunstancias y por tanta, digamos, esta cosa que venía del Pleistoceno, que venía arraigada, yo diría que casi genéticamente, de que te preocupabas más del vecino, del abuelo o del familiar que de tu propio hijo, cuando realmente a quien tienes que proteger es a tu hijo, porque tu hijo o tu hija no pidió venir al mundo, tú lo traíste, y tú como madre o como padre tienes la obligación de protegerlo. Y ser una persona trans o ser una persona gay, lesbiana o bisexual solamente es una manifestación más, como dije antes, de la diversidad del ser humano. Y afortunadamente he visto estos procesos y este cambio, esta transición política de la España en blanco y negro a la España en color, donde personas han terminado sus carreras, donde personas que estaban estudiando, un día vas a una farmacia y te las encuentras con una bata blanca porque han sacado la carrera y están sirviendo allí, y bajas por esa calle con 2 lágrimas de emoción, de que las cosas se pueden conseguir, pero que tenemos que plantar batalla, tenemos que plantar cara, porque si algo debemos y tenemos que sentir orgullo es de haber llegado hasta aquí, de haber resistido, de haber sobrevivido, pero sobre todo de haber dejado ese legado que tienen que salvaguardar, que proteger, porque todavía solamente vamos por la mitad del camino. Hoy tenemos una mujer transexual como rectora de una universidad en Colombia. Tuvimos esa misma mujer como directora de uno de los más importantes institutos, el Instituto Humboldt. Pero también tenemos mujeres que han incursionado en la política aquí en Colombia. No han alcanzado, recuerdo a Tatiana, se me olvida el nombre. Tatiana Piñeros. Piñeros, exactamente, Piñeros. Pero recuerdo a Tatiana, no llegó Tatiana, pero Tatiana, por ejemplo, es una mujer que llegará. Yo estoy seguro que llegará. Hoy tenemos esas cosas, ¿no? Hoy tenemos eso en Colombia y podemos decir con felicidad que a pesar de los insultos y la discriminación, ya persona a persona la gente se empieza a decir, si no me gusta me voy a tener que contener. Y dice, pues sí, te vas a tener que contener, ¿no? Así es. Digamos que todavía nos falta muchísimo, por ejemplo, ¿no? Todavía nos falta muchísimo. Creo que hay muchas personas que pueden hacerlo. Es decir, no nos falta nada, ¿no? Creo que nos han faltado son oportunidades, pero las estamos avanzando, las estamos logrando. Creo que eso es lo maravilloso de esto del poder. O sea, hace 15 años yo siempre vengo con él, cuando le hablo a la gente y le digo, mire, estas posibilidades de estar acá en un medio de comunicación hace 15 años era una cosa que no pasaba. No se podía. Y cuando uno le habla a las nuevas generaciones parecía que hablara de la prehistoria, pero es no real. Se podía. Y si se podía, decía, pues sí, de pronto entonces en el cómodo horario de las 3 de la mañana para horario para adultos. No, porque... y ni siquiera, o sea, sí. Realmente no aparecíamos, ¿no? Y si se apareciera un personaje burlesco, ridiculizando a las personas trans, y creo que esto de poder debatir en esos espacios, en estos escenarios, también en la academia, también en otros entornos, creo que esto es algo realmente futurista. No lo pensábamos, pero así como hoy estamos acá, seguramente pronto estaremos en otros lugares, y creo que esa es la esperanza, ¿no? Pues es de que en Europa poder llegar en otros lugares. En España llegar a la asamblea, esto es la primera. O sea, tenemos que reflexionar por qué hay tantas primeras veces. Parece una tontería, pero la respuesta está ahí mismo al lado. Si hay primeras veces, como las hubo y tantas en la mujer, es porque no hubo antes, porque no se posibilitó, porque no se hizo posible. ¿Y a qué fue debido? Pues a la discriminación, a la exclusión, evidentemente. Y que cuando te dan la oportunidad, pues la tomas. Evidentemente, cuando se produjo, porque al final yo tengo una vida que es la reina de las primeras veces. La primera vez que una persona transexual actúa en el Teatro Romano de Mérida, con una obra, la más vista, por cierto, de la historia del festival, con Paco León, la primera que consigue el DNI, la primera que hace una DNI serie es nuestra cédula de ciudadanía. Sí, que hace una serie de televisión con un personaje fijo en televisión, el síndrome de Ulises, y cuando llegó la catarsis, ya
que era la primera mujer transexual que accedía a un cargo como diputada, pues en el momento que me lo ofrecieron, el secretario general del Partido Socialista de Madrid, yo le dije, ¿tú sabes la que se va a liar? Y efectivamente, apareció la ultraderecha, las TDT parties, con comentarios bastante ofensivos, pero ofensivos porque ellos creían que ofendían. A mí no me ofendían, se descalificaban a sí mismos, porque decían que preferían un enfermo de SIDA o una persona con síndrome de Down. Como si decir ese agravio comparativo a mí me fuera a faltar el respeto. Niñas, niños con síndrome de Down que son seres de luz, o con un enfermo de SIDA que ha sido la pandemia del siglo, ¿no? Y donde todas y todos tenemos que estar sensibilizados. De hecho, yo pensé que realmente se iba a convertir en una bola de nieve. A mí una diputada me llegó a definir como la perversión de la representatividad democrática. Pero ¿sabes una cosa? Que aquella niña que salió de su casa, porque fui niña, Sí. y aterrizó en una esquina de un parque, al mejor postor, 40 y tantos años después, en democracia, que eso es la grandeza de la democracia, de aquella esquina terminó en un escaño. Y hoy, como y hoy te diputada. tienen que decir, señora diputada. Y hoy te tienen que decir, señora diputada, y se tienen que tragar todo ese odio. Y al final, casi sin darte cuenta, no estás representándote a ti, ni defendiendo una cuestión de supervivencia, como fue en los años 70, sino que estás hablando por un conjunto de personas. Pero no solamente estoy ahí por el LGTBI, mis responsabilidades son familias y menores, por si a alguien no le quedaba claro, de la derecha y de la ultraderecha. También llevo temas de VIH-Sida, Sí. y en Telemadrid, que soy presidenta de la comisión. Yo quiero hacer una pregunta, que la sola pregunta es ofensiva, pero la quiero hacer porque Laura lo sabe, es una pregunta que se escucha mucho en Colombia. ¿Por qué no respetan y por qué no mejor evitar o tratar de que ese niño o esa niña no sufra discriminación en los colegios? Y entonces, para evitar eso es mejor que, primero, las personas LGBTI, entre las cuales están los trans, no adopten, no tengan relación con niños, relación laboral, pues afectiva, distinta a la sexual, no estoy refiriendo a la sexual, sino protejamos la sensibilidad del discriminador, protejamos la sensibilidad delicada de quien no entiende. Ese es un argumento que yo escucho permanentemente. Yo siento que es una pregunta ofensiva, pero la quiero explicar porque tú sabes que esa es una pregunta que sí nos hacemos acá. Sí, pues es una pregunta constante. Es una pregunta basada en los prejuicios y en los miedos, pero es que está bien, mándenos a otro lugar, seguramente a un lugar más tranquilo y demás, pero es que no somos las personas LGBT las que tenemos hijos LGBT. Es decir, esto no es una cosa nuestra, esto es una cosa social, es una realidad que pasa. Nuestros padres son padres heterosexuales, hombre, mujer y demás, no nos tienen, ¿no? Pero el problema no es ese, el problema es que no pueden aislarnos, porque hacemos parte también de la sociedad. No hay cosa que tengamos que aplaudir más y reconocer, y es la enorme diferencia que tenemos. Eso es lo que tenemos en común todos los seres humanos, las enormes diferencias que tenemos. El problema es que esto no se ha podido entender y nos han querido meter en un paquete como si todas y todos fuéramos exactamente iguales. Y no hay cosa más maravillosa que es la diferencia. Y creo que cuando hablamos de feminidad y masculinidad, nos han impuesto unos patrones estándares que realmente nadie termina cumpliendo. Si paramos acá 10 hombres y 10 mujeres, vamos, que pese a que se reconozcan dentro de la feminidad y la masculinidad, la han construido de manera diferente. Lo que quiere decir que la posibilidad del ser va más allá de lo que nos imaginamos y de lo que pensamos. Carlos. Y hay que desarraigar eso. Sí, Carlos, es que lo estoy oyendo. ¿Por qué no respetan? ¿Por qué se tienen que exhibir? ¿Por qué tienen que salir hacia la calle? ¿Por qué tienen que molestar a los demás? Carla, lo estoy oyendo. Vamos a ver. Tranquila, Carla. Vamos a ver. Yo me pongo en estado. Vamos a ver, en una palabra, porque esto se puede sintetizar perfectamente. Denos ustedes el derecho a discriminarnos. Dennos ustedes el derecho a poder excluirlos. Denme usted el derecho a poder rapar el pelo a una niña trans. De usted el derecho
a que vaya a las terapias de curación reversivas, donde solo lo único que se ha demostrado es que han hundido la vida a personas y que las tasas de suicidio son absolutamente abrumadoras. ¿Qué es eso de no salgan ustedes a la calle? Que usted me molesta a mí, me hiere la mirada. Mire, por favor, a lo mejor usted también me hiere la mirada a mí por una serie de circunstancias que no me es agradable. Vamos a empezar a convivir todas y todos y no vamos a reclamar tantos derechos de discriminar a las otras personas. Porque un derecho supuesto, en este caso para fomentar el odio, no puede existir para pasar una pisonadora por encima de los derechos de otras personas. Lo que me estás diciendo, Carla, es que no existe el derecho a la discriminación. No, ¿en dónde? Por eso, eso es lo que me estás diciendo. ¿En qué país? ¿En qué constitución? O sea, está bien. Lo que una frase que siempre el derecho suyo existió. El derecho suyo llega hasta donde llega el derecho de los demás. Está bien, sí. Pero es que no existe derecho a discriminar. No existe. Entonces, no debería existir. No, pero es que no existe como derecho. Existe la discriminación, sí, claro, pero derecho no. Pero es otra cosa. Y luego si encima esto te lo arropas y te pones un vestido que supuestamente son unas creencias religiosas, entonces ya dices para y bajo, que yo me bajo en la próxima estación. Porque vamos a ver qué religión dice que tienes derecho a discriminar a los demás. Además, el derecho de la libertad religiosa, consagrado en casi todas las constituciones o buena parte de los países democráticos que no son teocráticos, que no son de una sola religión, te vuelvo a decir, no puede existir para pasar por encima del derecho a la no discriminación por raza, sexo y religión, o por el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Un derecho constitucional no se ha inventado para pasarle el rodillo a los otros derechos. Al final volvemos a la misma. Cada cual que ejerza sus libertades sin infringir la libertad de los demás. Pero si resulta que a ti te ofende mi existencia, entonces estamos hablando ya de unas cuestiones bastante preocupantes, de convivencia. Sí, te voy a hacer una pregunta porque Carla Antonelli pertenece al PSOE, fue elegida, es decir, ella es una mujer política y conoce de política y ha estudiado en la política y lleva 3 periodos en la asamblea haciendo política. Ese concepto de que las mayorías toman una decisión y eliminan a las minorías, ¿cómo lo ves? ¿Entiende lo que estoy? La mayoría es así, punto. Ganamos en esto, esto es lo que pensamos, punto. Los derechos se pueden someter a la voluntad de las mayorías, a la voluntad de la votación. Falacias. ¿Quién dice? Yo pertenezco a un partido que se llama el Partido Socialista Obrero Español, precisamente por eso, porque es un partido que gobierna y ahora mismo estamos gobernando en funciones, Pedro Sánchez, y va a haber un gran gobierno de coalición. Gobernamos para las mayorías sin olvidar a las minorías. Porque esto de gobernar para las mayorías siempre deja atrás a la minoría. Y hay ciertas cosas que unos derechos que si por algunos fueran, siempre hay algo más importante por delante. Y en realidad es que aunque estemos en el siglo 3000 y en el año 1900, siempre habrá cosas más importantes delante que los derechos de las personas LGTBI o los derechos de las poblaciones más desfavorecidas. Yo estoy en un partido que precisamente gobierna de esa manera. La demostración es que estoy en un partido que tiene una mujer transexual que es diputada y que lo llevan a mucha honra y que además una demostración empírica de que aquí no discriminamos a nadie y que además gobernamos a todas y todos y que de su mano vinieron leyes tales como el matrimonio igualitario o la ley original que permitió a las personas trans poder modificar sus documentos de identidad y partida de nacimiento sin necesidad de una cirugía genital, que fue pionera en el mundo, posteriormente reformada, modificada, mejorada, pero desde una base que hablamos de un antes y un después, ¿no?
Hablando, ella acaba de poner un punto, Laura, necesidad de una cirugía genital. No es necesario practicarse una cirugía digital para considerarse una mujer o un hombre trans. No, no, definitivamente no. Digamos que eso es la normalización y eso es lo que ha querido hacer, ¿no? Imponernos cómo tenemos que ser. Pero claro, quien lo quiera hacer, que una junta quien lo médica permita, decida o no decida, o sea, si te va a practicar o no una cirugía. Es que no son sus derechos, son mis derechos a decidir sobre mi cuerpo, ¿no? Y ese es el problema que tenemos, y es que muchos han decidido sobre nosotras y nosotros. Y lo que han querido es normalizar nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestras realidades, y no reconocer que también somos diversos, ¿no? Que no todas y todos queremos una resignación sexual, que no todas y todos queremos ser de tal o tal otra forma. Y creo que esto es lo bonito de las libertades, entenderse ahí. Cuando has tenido este contacto con Carla, ves, le voy a hacer la misma pregunta que le hice a ella, te la voy a hacer, de las diferencias que ves en Colombia con lo que ves en España, ¿estamos muy lejos? Pues digamos que sí hay una separación, ¿no? Sí hay unas diferencias, sí hay unas cosas que se ven de manera distinta, ¿no? También hay violencia, ¿no? También hay transfobia y demás, ¿no? Pero creo que aquí los crímenes, lo que ha venido pasando, acabamos de reportar al terminar este año, 22 personas trans asesinadas, eso es las que podemos contar y las que de alguna manera hemos podido documentar, más las que quedan en un subregistro. Eso nos muestra que realmente estamos muy atrás de todas estas cosas. No tenemos una ley de identidad de género, por ejemplo, que sí la tienen allá. Podemos cambiar, digamos, ¿qué es nuestros una ley nombres. de identidad de género? Es una ley que permite hacer un sinnúmero de modificaciones, pero también acceder a derechos en igualdad que cualquier otro y otra, ¿no? Hay países que la tienen, y España, pues precisamente es pionera en esta ley, ¿no? Colombia tenemos algunos avances, pero creo que no son suficientes, ¿no? Nunca será suficiente para estar en lugares de igualdad, y creo que eso es lo importante y lo que tenemos que decir en este espacio, y es que todavía nos falta mucho para lograr estar en los mismos lugares. No es que se nos ocurra pedir derechos diferentes, no, sino que no hemos podido llegar a tener esos derechos que tiene cualquier otra, porque generalmente la gente dice, pero ¿para qué piden ustedes tantos derechos? No, es que no estamos pidiendo nada diferente, estamos pidiendo el derecho a la vida, ¿no? Y por eso estamos mostrando de que hay 22 casos de personas asesinadas. Estoy oyendo la palabra dictadura de las minorías, la estoy oyendo, Laura. Claro, es que todo el mundo habla de esto, pero a veces hablamos sin conocimiento. Se ríe uno, qué pena. Y desconocimiento, porque es que es que no hemos podido estar en esos lugares. Cuando te digo a ti que lo que cualquier persona puede ir a decir al médico, mira, atiéndeme porque es que me siento mal, yo no lo estoy viviendo, ¿no? A mí me prejuician antes de atenderme, y si quieren me atienden, si no, seguramente que les explota la cabeza cuando les hablo de mi realidad. Esa palabra dictadura de las minorías, lo único que demuestra... Te estoy provocando, Carla, te estoy provocando. Claro, para quien la dijera. Es ser una persona excluyente, xenófobo, transfóbico, pero vamos a hablar de qué son las minorías, de la numeración de las minorías. A ver si son tan pocas, ¿no? En Bogotá, mínimo, cerca de 500.000 de personas LGTBI. No me estoy inventando nada, y te digo mínimo. Según los informes Kinsey de los años 60, el 10% de la población es LGTBI, 10, 12%, luego ya lo suben a cerca del 18%, dependiendo si has tenido relaciones o no. El 10% de la población de este país, ¿cuánto es? Son 44 y tenemos 8 millones en Bogotá. Vale, entonces estamos hablando de 44 millones, de 4 millones es una dictadura de minoría. No, ¿Qué se hace con esos 4 millones? 4 millones es una población superior a la segunda ciudad más importante de Colombia, que es Medellín. Claro. ¿Qué se hace con esos 4 millones? 4 millones de colombianas y colombianos son minoría. ¿No tienen derecho 4 millones de colombianas y colombianas a tener derechos? Válgame la redundancia. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Les hacemos un apartheid? ¿Les decimos que se monten en la parte de atrás del autobús? De la guagua que decimos en Canarias. ¿Los eliminamos, los exterminamos, los mandamos a campos de exterminio? No somos una dictadura de ninguna minoría. Somos una parte intrínseca de la población que contribuimos al Estado exactamente igual que el resto de en este caso, colombianas y colombianos. Por lo tanto, con la misma capacidad acceder a esos derechos que el resto de la población. Porque esto lo de la sanidad que lo pagas tú, bueno, pues vamos a hacernos todas y todos un seguro privado.
Porque si yo con mi dinero voy a pagar tu sanidad pública, pero tú con tu dinero te niegas a pagar también mis necesidades, rompemos la baraja. Pues no, porque hay una sanidad pública, por lo tanto, debemos de ser solidarias y solidarias todos con todos. Dictadura de minoría de 4 millones. Pues eso que hablas de solidaridad es el principio de la creación de un Estado. Así de simple, el principio de la organización más básica que tenemos nosotros, que son la creación de los estados, nación, si quieres, se trata de la solidaridad entre personas que comparten un lugar de nacimiento y una serie de problemas y una serie de felicidades. ¿Sí? Sí. Entonces... Pero yo creo que también hay un problema muy fuerte, es que nos han hecho creer que somos minorías y no somos unas minorías. Acá todas y todos somos discriminados en este país. O sea, las mujeres porque no están en igualdad de condiciones cuando son más de la mitad de la población. Las personas afro, las personas en habitabilidad de calle. Lo que pasa es que nos han hecho creer el cuento que somos una minoría, pero en realidad no somos una minoría. Somos una inmensa mayoría de gente altamente discriminada que no puede acceder a sus derechos. Y creo que es aquí donde tenemos que poner una mirada muy clara y es entenderse que los derechos son para todos, sin importar quién seas, cómo seas, ni dónde te pares, ¿no? Desde el religioso hasta el ateo, hasta el que quiere creer, hasta el que es diverso, no. Los derechos son para todos en igualdad. Y lo que tenemos que pretender es que todas y todos podamos alcanzar esos derechos. Mañana... A ver si va a resultar que la minoría son los otros, Ajá. haciéndonos creer Que a la somos mayoría que somos los pocos. Así es. Pues... Cosas más raras han visto. Pues, pues le quiero decir que quienes acceden al poder y al poder de las comunicaciones y al poder económico son, y eso no es difícil de virarlo, una minoría. Una minoría, lógico. O sea, quienes determinan, quienes tienen la capacidad de determinar ideológicamente una línea, son una minoría. Yo no hablaba de forma baladí. No. Le quiero... ¿Qué es entonces mañana el Día de la Memoria Transexual? Bueno, realmente no es mañana. Ah, El Día de la pensé que era Memoria mañana. fue el 20 de noviembre, ¿no? Donde todos los años lo que hacemos es en un acto precisamente de denuncia mostrar los crímenes cometidos hacia las personas trans, ¿no? Mañana simplemente vamos a hacer un acto con diferentes organizaciones, con diferentes grupos y claro, Carla Antonelli como exponente en este espacio, van a haber compañeros y compañeras, va a estar Enrique Cardeño, va a estar también figuras como Nikki que han sido hombres trans que también han movido todo este tema de la reivindicación de los derechos, porque aquí algo que nos ha unido precisamente son esas luchas y esas apuestas. Oye, incluso ahora que está hablando de hombres trans, dentro de la comunidad trans, los hombres trans tienen unas circunstancias muy distintas y sufren también unas agresiones, incluso hasta mayores, ¿no? En el sistema, vamos a ver, son circunstancias distintas, tenemos un mismo paraguas, evidentemente las agresiones, si te hablas de estas violaciones correctivas que llaman, como se están produciendo en muchos países del mundo, que... Te voy a enseñar a ser hombre o te voy a enseñar a ser mujer. Te voy a enseñar a ser una mujer. Y hay una violación grupal, correctiva, supuestamente para ese hombre trans, para esa lesbiana, que es absolutamente traumático, ¿no? Luego, a nivel... Es verdad que el hombre trans, su proceso es mucho más rápido y es mucho más radical. O sea, le cambia la voz, le sale barba, por lo tanto, sigue teniendo discriminaciones, pero porcentualmente son menos que a las mujeres trans, al ser mucho más visibles y mucho más transgresora la propia imagen. Lo que no quita que las discriminaciones globales son absolutamente las mismas e idénticas desde el momento que el discriminador, ese que es la mayoría según lo dice, percibe o tiene conocimiento que lo que tiene delante es una persona trans. Sí, desde ese momento que lo visualiza como persona trans, va a recibir exactamente la misma discriminación que todas las demás personas trans, en este caso mujeres trans. Los procesos sociales son procesos lentos. El proceso de eliminación de la discriminación a la mujer no transexual es un proceso que lleva siglos. Siglos. Y todavía hay mucho por hacer.
O sea que, fíjense lo difícil que son los procesos. La brecha laboral de sueldos, diferencias de sueldos. Empieza por ahí. Mujeres, vamos a empezar por ahí. Empieza por ahí. Pero estamos hablando de todo un proceso de un mes de eliminación de la violencia contra las personas trans. ¿Cuáles son como los caminos o los pasos para ese proceso que puede durar un tiempo? Educación, educación, educación y educación. Primer paso, educación. Segundo, educación. Segundo, Tercero, educación y pedagogía. Y por lo tanto, legislación, legislación y legislación. El gobierno de Colombia debe de legislar una ley de ámbito nacional que ampare y respeta y proteja los derechos de las personas transexuales y de las personas LGTBI. Y ese será el primer paso, y donde poco a poco, y a lo mejor no lo veremos ni Laura, ni tú, ni yo, pasará alguna generación donde empezaremos a construir una sociedad del respeto, del arcoíris, que decía el compañero Pedro Cerolo, del respeto y de la convivencia. Sí. Pero son los pasos fundamentales. Por eso hay personas que se niegan a que haya educación, educación y educación. ¿Por qué? Porque quieren perpetuar las discriminaciones de las que han estado viviendo tantos siglos. Sí. Así es. Laura, si quieres aportar a esa pregunta, sí, yo creo que de los pasos que hay para hacer aquí en Colombia, tú que trabajas con estas mujeres y con estos chicos transexuales y ves los dolores, porque yo creo que incluso yo me imagino que debe haber como dos guerras. Una primera muy fuerte debe ser aquel niño, aquella niña que empieza a descubrir que algo no está bien, ¿cierto? Y debe haber, me imagino que en muchos casos, una guerra interior. Es que soy, no soy, sí, o sea, algunos y algunas la superan más rápido que otras y otros, pero esa es la primera. Y después de vencer esa guerra, te enfrentas a otra. Así es. ¿Sí? Sí, yo creo que aquí hay un tema, y es que, como lo decía Carla, es educación, también legislación, pero esta legislación debe aterrizar a la calle, al común de la gente, porque tenemos leyes, ¿no? Tenemos en Colombia una ley antidiscriminación, pero que la práctica no está funcionando, porque es que yo siempre he pensado que esto de los prejuicios y demás es como un virus que muta, ¿no? Entonces, antes nos gritaban maricas, antes nos gritaban travesti, bueno, un sinnúmero de cosas, tanto así que recordamos con algunas compañeras que ni siquiera teníamos que salir de nuestras casas para hacer mercado, porque es que poníamos un pie en la puerta, ya nos llegaba el tomate, ya nos llegaban, nos tiraban cosas y demás, o sea, no necesitamos salir, ¿no? Entonces, ahora ya lo podemos hacer, pero entonces ya no te dicen eso, pero sí te miran, ¿no? Y se alejan, se distancian, y cosas como estas. Entonces, yo creo que hay que poner realmente, esto debe aterrizar, que si tú discriminas, realmente tienes una sanción por eso. Pero cuando esto no pasa, pues realmente no pasa nada. Podemos tener las miles de leyes, pero esas tienen que ser aterrizadas y hay que formar a la gente. Hay unas leyes, por ejemplo, estuve en Alemania, en otro campo muy distinto. En Alemania, quien niegue el holocausto, así es, quien defienda el nazismo medianamente público, es decir, en un grupo de personas, se las ve con la ley. Claro. Se las ve con la ley. Sí, es un japonés que fue a hacer la tontería de levantar la palma de la mano, le costó un buen disgusto. En España han anunciado, y lo anunció el presidente del gobierno y está en el programa electoral, se va a penalizar la apología, en este caso del fascismo y del franquismo, porque aunque nos parezca increíble, hasta estos momentos hay hasta una fundación que se llama Francisco Franco. Sí. Entonces, son cosas absolutamente impensables en otros países, como que estuviera un dictador y un genocida en medio, flanqueado por sus propias víctimas, ¿no? Pero afortunadamente son cosas a erradicar. No es posible fomentar el odio. El odio no puede salir gratis. El odio tiene consecuencias, y tiene consecuencias muy terribles. Por eso digo que es corresponsable y tiene la misma culpa quien empuña el arma como quien carga el arma con las palabras. Así es. Mañana, entonces, ya como para terminar esto, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano hay todo un evento. Así es.
¿A qué horas es la ponencia de Carla? Empieza, es de 9 a, bueno, empieza todas las 9, más o menos hacia las 9:30, 10 de la mañana, Carla me corriges, empieza el foro, va hasta las 12 del día, después hay un almuerzo y después hay una serie de talleres para hablar precisamente sobre estas violencias, sobre la discriminación, sobre derechos humanos en personas trans, es decir, va a haber un evento todo el día precisamente para hablar sobre estos temas, ¿no? Carla, bienvenida a Colombia. Bien hallada. Bienvenida a Despierta Bogotá. Vamos, me has despertado completamente. Yo venía aquí media dormida. Sí, si puedo decir una frase de finalizar, es que no te engañen. No existe la ideología de género. Lo que existe es la ideología del odio y que no toquen a nuestras niñas, a nuestros niños. Déjenlos crecer en paz y no les trunquen su vida de mayores. Que además ese es todo un proceso muy interesante, que es un proceso largo, el proceso de descubrimiento, de aceptación, en el cual la familia juega un papel muy importante porque puede convertirse en una carga adicional, en un dolor adicional que hace muchísimo daño al alma. Claro, pero por eso están las familias. El amor no debe ser cuestionado, el amor no debe ser puesto a prueba cuando hay una persona trans. Creo que es un privilegio tener, es otra posibilidad de reconocer precisamente ese amor que se siente. Entonces, mi invitación, igual que Carla, es al amor, ¿no? Mi llamado es al amor. El odio solamente siembra odio, siempre siembra discriminación, pero el amor no debe ser cuestionado, el amor no se cuestiona. Entonces, mi invitación es amarnos, a reconocer las diferencias y entender que en este mundo todas y todos cabemos y que hay que cuidarlo, porque el problema es que a veces pensamos que tenemos que abandonar esto y no. Yo creo que la lucha también es por el espacio, por el lugar, porque las personas LGBT también habitamos estos lugares y nuestra lucha es precisamente por vivir en un mundo donde todas y todos podamos habitar. Señora diputada de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias. A usted siempre, porque personas como usted abren caminos, porque lo de hoy ha sido información y pedagogía. Directora ejecutiva de la GAT, Laura Weinstein. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a ustedes y complacida de siempre venir a este espacio. Seguimos en la lucha. Y a ustedes,